oyes. Buenos días, querida familia Cami Vida, Amén. amigos que nos pueden estar viendo. Hoy 16 de marzo, de verdad queremos compartir la palabra, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y pues bueno, estamos expectantes, dándole la bienvenida al Espíritu Santo como siempre. Bueno, pastora, buenos días, hermanos queridos, bendecidos nuevamente con el privilegio que nos da el Señor de podernos encontrar, saludarles y bendecirles. Gloria al Señor. Así es, hemos estado compartiendo la palabra. Hace 15 días hablamos de acerquémonos pues. Luego sí. el pastor compartió acerca de levantémonos y edifiquemos. Sí. Y pues bueno, después de levantarnos y de edificar lo propio, entonces tenemos que seguir avanzando. Y le puse al compartir de hoy ese título, Avanzando. Y es muy emocionante ver cómo el Señor nos fusiona, cómo el Señor nos integra para este mensaje. Y recuerdo esa palabra del Señor que dice que todas las cosas se van dando en muchos lugares del mundo, con muchísimos hermanos, pero el Señor pone la misma palabra, el mismo sentir, y eso es lo maravilloso. Pastor, sí, gloria a Dios, sí. ¿Nos aquí. va a compartir algo o vamos, sí, vamos a orar? Cuénteme. No, sí, 5:16. No, quiero charlar un poco algo aquí breve. 5:16. Okay. Gloria al Señor. A ver si es 5:16. Perdón, un momentico acá. Efesios 5:16. Donde estoy en el 4. Espera. Amén, hermanos amados, 16. Claro, está aquí en la cola. Bueno, dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son maravillosos. Malos. Claro Efesios que no. 5:16, ¿no, pastor? Sí, Efesios 5:16. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, mira, pastora, una charla pintoresca aquí sobre la realidad de los tiempos, de las circunstancias, de las condiciones. Hay mucha noticia que no es, digamos, aterrizada, coherente, responsable, sino es como noticias que están rodeadas de incendios, de calamidades, sí, de crisis. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo nos deja ver el Señor tal cosa? Pues para mí sí, yo personalmente lo que hago después de ver tantos desastres es decirle, Señor, yo no me voy a dejar contaminar por la basura del mundo. Yo tengo un Dios que me da esperanza, que me da gozo, que me da paz en medio de la tormenta. Y mi responsabilidad como hija de Dios es estar orando activamente. Y yo creo que esa es parte del mensaje de hoy. No pensar solamente en lo mío, sino de verdad concientizarme de mi responsabilidad, de mi, digamos, cuando uno quiere ser espectador, es una cosa, pero cuando uno quiere ser protagonista y activo en lo que el Señor quiere, es otra. Entonces nosotros necesitamos de verdad dejar de ser pasivos y estar activos en cuanto al propósito de Dios para este último tiempo, que indudablemente no es fácil, pero eso no debe amargar nuestra fe ni robar nuestra esperanza. Bueno, sí, yo lo digo porque realmente la vida del mundo está rodeada de SOS, de auxilio, de socorro. Las noticias notifican, por más que quieran hacer tranquilizar a la sociedad, a la gente, a la juventud, en fin, todo lo componente que hay, que nos compromete, las salidas, las decisiones y todo, se siente un ambiente de miedo, hay dolor, hay pánico.
escasez, hay cosas, y curiosamente hay unos manifiestos artísticos, unas convocatorias de estadios para que la juventud que está dispersa, incluso mayores, puedan venir a distraerse como si eso fuera medicina. Olvídate de la realidad, me parece que eso es un poco así. Nosotros pues estamos mirando dos cosas en ese sentido, digo yo. Una, la postura de las vírgenes sensatas, que están donde deben estar y como debe estar la iglesia, dándole prioridad, pero también están equipándose para ayudar al incendio de la humanidad perdida y todo eso, ¿no? Eso me parece, eso quería decir. Nosotros somos una vitamina, somos un medicamento del Señor para esta crisis en el mundo. Sí, amén. Nosotros somos. Y yo quiero decirte a ti, mi hermano, mi hermana, que si tú practicas y permaneces en la oración, en la palabra, si en ti hay una más que decisión, un deseo, una, digamos, reacción de llegar a la gente. Es como cuando alguien tiene compasión de alguien, ay, mire esa persona, no, pobrecita, no es nada, pero se acerca y da una moneda o da algo. Nosotros como cristianos necesitamos acercarnos a esta humanidad que está en crisis. Sí, es cierto. Que está incendiada. Sí. Y no nos podemos ir a embriagar, porque hoy hay una juventud que se droga, que es el vicio, que el gusto no. Es que quieren huir de una realidad que los está golpeando, que no saben a dónde van. ¿Quién le dice a alguien algo? Hay gente que uno la ve llorando, jóvenes sobre todo, personas caminando por una calzada, por un pasto, como se dice, un trayecto de un parque, en fin. Y nosotros nos decimos, gracias Señor, estamos bien, estamos bendecidos, pero no podemos ser indiferentes a esta humanidad. Tenemos que empezar a involucrarlos a ellos. Sí. No solamente... Entonces la iglesia tiene dos ejes vitales. Primero, su condición en su relación que debemos tener con el Señor. Segundo, no ser indiferentes a la humanidad en crisis, a la humanidad rota, a la humanidad fracasada, a la humanidad que se va preparando para suicidarse. Sino que algo de nosotros tenemos que hacer, algo de nosotros, que nos vean así. Entonces nos gustaría a nosotros tener un buen trato con la gente. Sí, así es. Saludemos, buenos días, ¿cómo estás? Ay, ¿quién es ese? No importa, pero ese saludo va con gracia, va con disposición. Pastora, bienvenida. Sí, pastor, oramos un momento al Espíritu Santo. Amén, eso, aleluya. Listo. Amén, Espíritu amén. Santo, gracias por esta mañana, gracias por la bendición, por amén. El privilegio, el honor de compartir tu palabra. Sí, amén, Señor. Sí. Esperamos, Señor, que este Espíritu Santo que hace esa extraña operación en Señor, cada uno de Espíritu nosotros Santo. Lo haga allí donde tú estás, Señor, aquí donde nosotros estamos, y que esa palabra pueda dar fruto, pueda Jesús, quedar Jesús. No solamente en nuestros oídos, sino que pueda bajar a nuestro Jesús, corazón, aleluya, y hacer lo que debe hacer. Como tú dices, tú envías gracias. Siempre la palabra con propósitos. Gracias, Espíritu Santo, por tu intervención amén. Sobrenatural en cada uno de nosotros. Así es, Señor. En el nombre gracias. Tuyo, Jesús. Amén. Amén, en tu nombre, Jesús. Bueno, entonces estaba diciendo que el Señor ha unido estas predicaciones de los últimos 15 días y que hoy vamos a hablar de avanzando. Y recordaba una frase que a mí me gusta que dice, para poder ver lo que nunca hemos visto, tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Muy bien. Y a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué no se da lo que yo quiero? Bueno, saben que hemos sido egoístas. Anhelamos siempre que el Señor responda a mi oración, porque ve mi necesidad y necesito que Él tenga prioridad y esa prioridad soy yo. Pero las cosas no funcionan así.
Yo creo que cada uno de nosotros, ya estamos en el mes de marzo, cada uno de nosotros a principio de año o aún antes de que se terminara el año, se propuso cosas específicas. Quizás todos coincidimos en que queremos la oración o la determinación de Josué en el último capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 15, que Josué le dice al pueblo: ustedes verán a quién sirven, pero una cosa les digo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y entonces uno dice, sí, ese es el lema de este año, mi casa y yo serviremos al Señor. Y pues eso está bonito, eso es hermoso, eso es válido, eso es esencial. Podemos decir también, no, Señor, sabe que definitivamente, y este es un punto que vamos a profundizar más adelante, necesitamos ganar almas, necesitamos compartir. A veces decimos, no, pero es que yo casi no salgo. Bueno, es que ganar almas en tu familia, porque habrá gente en nuestras familias que no está comprometida con el Señor, a lo mejor que tú nunca le has compartido. Y a mí me parece tan maravilloso lo que dice Santiago en el último capítulo, en el capítulo 5, versículo 19 y 20, pastor, si quiere leer. Santiago 5, 19 y 20. Los dos últimos versículos del libro de Santiago que son tan maravillosos. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, gloria a Dios, escuchen esto, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué maravilloso. Tremendo, ¿no? Porque es que no solamente es, como decimos, ganar un alma, no, traer de vuelta un alma que ya ha sido ganada, pero está fría, está incómoda, porque Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, o sea, de los que conocen al Señor, usted lo ve que está frío, usted lo ve que está indiferente, usted ve que se ha desaparecido, pues échele una llamadita, invítelo a tomarse un cafecito colombiano tan delicioso, pero tenga ese propósito. Y pues estamos hablando como de los propósitos de este año. Lo que el pastor decía al inicio, mire, saludemos, seamos amables. El Señor dice en los evangelios que sabrán que somos de Él por nuestro amor. Sabrán los de su edificio que usted es cristiano por su amor. Usted saluda a los vigilantes, usted saluda a las personas del aseo. Con mi esposo nos hemos propuesto que si de pronto entramos a un centro comercial, saludemos a los vigilantes. A veces se extrañan tanto cuando uno los saluda, buenas tardes, ¿cómo está? Sí señora, buenas tardes, o sí señor, se quedan aterrados porque para la gente son invisibles y uno se da cuenta. Uno rara vez ve a una persona que saluda a un vigilante en un centro comercial, o que las personas que están haciendo el aseo, que literalmente se deben atravesar cuando uno entra porque están haciendo su oficio, nadie las mira. Nadie dice, discúlpeme, qué pena, qué buen trabajo está haciendo usted. No, pero hagamos eso. Seamos generosos con nuestras palabras, amorosos con nuestras palabras. Si de verdad realmente tenemos lo que dice Romanos 5:5, me acabo de acordar que dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado, es pasado, o sea, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie puede decir, ay Señor, derrama amor en mi corazón para saludar y hacer esta obra. No, el Señor ya lo puso. Toca que tú lo saques, toca que tú lo des. Entonces, bueno, eso es interesante. Podemos también como propósito, o pudimos tener como propósito, Señor, la unidad en la iglesia, no solamente la unidad en la iglesia local, a la iglesia donde tú asistes, sino la unidad en la iglesia en general, porque a veces somos como decíamos, como cada cacique con su tribu. Los de aquí
no oramos por los de allá. No, tenemos que orar por la unidad de la iglesia, porque como decíamos, son los tiempos finales y el Señor no va a decir aquí la pentecostal, aquí estos hermanitos bautistas, aquí. No, el Señor habla de su iglesia, de una sola, y tenemos que pensar que la unidad es una prioridad para nosotros. Alguien dijo que la única oración que no ha sido contestada todavía, la oración de Jesús que no ha sido contestada, está en Juan 17, porque el Señor está hablando de que, yo no sé usted qué título tiene en su Biblia antes de Juan 17, que es la oración de Jesús. Aquí yo tengo, Jesús ora por la unidad. Entonces, de verdad que es importante que si esos propósitos de que mi casa y yo servirá al Señor este año hasta la eternidad, de que quiero ganar almas, como dice Santiago, esas almas que de pronto están en mi entorno, que están en mi familia, pues que debemos hacerlo, que debemos cuidar también, que es importante nuestro testimonio, que sea un testimonio bueno. Como decía también el pastor, sí, a usted lo conocen no sé, en su comunidad, en su conjunto, porque usted es cristiano, o a lo mejor solamente con que digan, no, sí es buena persona, es colaborador o es amable, eso ya es ganancia, porque de verdad tenemos que cuidar ese testimonio y tenemos, como les decía, que orar por nuestra unidad, y no solamente orar, sino oración. Tenemos que activar el hablar unos con otros, el que nosotros tratamos de mandar mensaje y de llamar a nuestras ovejas. A veces nos contestan, a veces no, a veces se demoran, pero es lo que tú siembras, es lo que tú das, es tu cosecha. Eso es importante, muy importante en cuanto a lo que debo hacer, pero en cuanto a lo que debo ser, ¿qué pensamos? Sí. Entonces yo quiero llevarlos a un pasaje en Hechos. Bueno, vamos a estar tocando varios pasajes de Hechos. Y ustedes saben que Hechos habla de la historia de la iglesia. A mí me impresionó mucho recordar que cuando estaba en el seminario, una de mis maestras, la pastora Igna, dijo, para que usted lo tenga presente, cuando no se da Hechos 1:8, el Señor ajusta con Hechos 8:1. Usted no vaya a adelantarse, vamos a leer. Acuérdense que el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, y no lo sabemos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, amén. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor empezó con lo pequeño, empezó con la ciudad de Jerusalén, se fue extendiendo Judea, luego que dijo Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó al aposento alto, y se cree que estaban ¿cuántas personas más o menos, pastor? Como 120. Sí, como 120. Llegó con poder. ¿Para qué poder? Me gustó una frase que dijo un pastor: el Señor da poder, para poder hacer, para poder ejecutar, para poder cumplir, para poder obedecer. Para eso es el poder, para eso es el Espíritu Santo, para eso es la unción, poder para poder. Y el Señor dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo, ustedes van a poder salir a compartir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pasaron cosas lindas después de que llegó el Espíritu Santo. Amén. Mire, por ejemplo, que dice en el 2:46, cuando estábamos hablando de acerquémonos pues, yo les dije, mire, cuando el Señor, usted se acerque y le dé, como dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que no conocemos, hay que compartirlo. Miren que yo hasta ahora, cuando estaba compartiendo, me di cuenta
de algo específico y me gustó que no había visto, lo leía y me parecía lindo, pero no lo había visto. Y es en Hechos 2:46, pastor. Hechos, si lo quiere leer. Hechos. Estaba mirando una nota, digamos, muy a lo que tú estás diciendo en Santiago 5:16. Y dice, las oraciones enérgicas y apasionadas de los hombres piadosos tienen el poder para lograr mucho. Sí, amén. Es que qué bueno es eso lo que tú estás planteando. Sí. Lo que hemos dicho, no podemos subestimar el poder de la oración. Sí. Entonces, en Hechos 2:46, después de que el Espíritu Santo vino, después de que empoderó a Pedro, que tremendo mensaje que dio Pedro después de que llegó el Espíritu Santo, que se convirtieron tantos que cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces empezó la vida poderosa de la iglesia. ¿Y qué dice Hechos 2:46, pastor? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Maravilloso, ¿no? Ajá, y puedes leer el 47 también. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire la clave para la... Sí, entonces uno dice, miren esto tan lindo. Yo leía y me parece hermoso el 46 que dice, sí, y claro, perseverando unánimes, unidad, sí, lo que hablábamos, unidad, sí, unánimes cada día en el templo. Sí. Y partiendo el pan en las casas. Y yo pasaba rápido por ahí, yo dije, carambas, es que perseveraban unánimes en el templo, en la iglesia, la importancia de congregarnos, estaban juntos en el templo, pero además, ¿qué hacían? Y partiendo el pan, ¿en dónde? ¿En el templo? No, y partiendo el pan en las casas. También compartían en las casas. Me imagino que una célula, me imagino que no solamente se reunían para comer, para alimento físico, sino que se reunían para alimento espiritual. Entonces dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde hemos ido? ¿Hasta dónde vamos? Dice, alababan a Dios y tenían que, teniendo favor con todo el pueblo. Sí. Eran conocidos. ¿Por qué? Por su amor, por su compartir. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, ellos se preocupaban por congregarse, como dice el 46, por perseverar juntos cada día en el templo, y luego se iban para la casa, partían el pan, comían juntos con alegría, y el Señor era el encargado de añadir, ustedes cumplan con eso, y yo añado, ustedes están dando testimonio, ustedes tienen el favor del pueblo. Entonces el Señor se encargaba de añadir. Qué importante eso, yo quiero que lo tengamos presente también como propósito de este año, esos dos versículos. Y bueno, y podemos ir a la curación del cojo, a otro discurso de Pedro. Sí. Y pasamos luego al capítulo 4 de Pedro ante el concilio. Dice que los creyentes vivían con valor, con confianza, pero no dice que se iban para donde el Señor los había mandado. ¿Para dónde los había mandado? Ustedes reciban al Espíritu Santo, delicioso que compartan, que la iglesia crezca, espectacular. Pero acuérdense que yo les dije que tenían que salir de aquí, ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y siguen aquí. Entonces empezaron a haber problemitas. ¿Por qué? Porque estaban como retardando obedecer al Señor. Y pasó lo de Ananías y Zafira. Sin embargo, Dios en su misericordia hacía muchas señales y maravillas a través de ellos. Hubo persecución de Pedro y Juan, pero seguían ahí. Y entonces en el 6 tuvieron una dificultad que era notoria ya en el pueblo. Aunque tenían el favor del pueblo, empezaron a haber problemas. ¿Por qué? Dice en Hechos 6 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? De que las viudas de aquellos, ¿de quiénes? De los griegos,
eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros estamos incómodos porque hay viudas de los hebreos y hay viudas griegas, pero a las nuestras no las atienden, igual que a las judías, que a las hebreas. Entonces a nosotros nos parece que eso está mal. Se estaban enredando y enredando porque no estaban cumpliendo lo que el Señor había dicho, y entonces tuvieron que hacer una reunión, dice el versículo 2, y decir, bueno, nosotros no nos estamos aquí como enredando, pues busquemos hermanos, a 7 varones de buen testimonio, pues que atiendan a las mesas para poder concentrarnos nosotros en predicar la palabra. Dijeron ellos en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero el Señor veía que estaban ahí, no entendían, no recordaban como muy bien ese asunto. Entonces eligieron, dice, a 7, entre ellos a Esteban. ¿Y qué dice en el 5 de Esteban? Que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese hombre era un apasionado por la palabra, y la gente se incomodaba cuando lo veían tan especial. Dice en el 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él no se dedicó solamente a servir las mesas, era inherente a él que se comportara, que hiciera esos prodigios y señales porque amaba a los otros. Pero entonces no, eso ya no empezó a gustar. El sumo sacerdote dijo que no, que era lo que estaba haciendo, y lo empezaron a acusar, a decir cosas que él no había hecho, la misma estrategia del enemigo. Y Esteban da una predicación, ¿por qué? Porque eso era lo de él, en todo el capítulo 7, y dice que la gente no soportó, dice en el 7:54, que oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo sería esa comunión tan hermosa de Esteban? Entonces, pues él lo dijo en el 53, les compartió, de aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No, ¿para qué fue eso? Gritaban, se incomodaron, dice en el 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y dice que la ropa de él la pusieron a los pies de Saulo. Y entonces aquí el Señor usa a Saulo, no a Pablo, a Saulo. Y vamos a lo que decíamos inicialmente, cuando no se da Hechos 1:8, el Señor proporciona Hechos 8:1. ¿Qué proporcionó el Señor? La persecución de Saulo. ¿Para qué? Para que lo que debían hacer después de recibir al Espíritu Santo se cumpliera, ya no por determinación propia, sino porque el Señor usó a Saulo para dispersar la iglesia. Entonces 8:1, ¿qué dice? Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Escuchen esto, que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por Judea, por Samaria, las mismas ciudades, los mismos lugares que el Señor nombró en Hechos 1:8. El Señor les dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, se van para Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí por la persecución, ¿qué pasó? Salieron de Jerusalén, fueron esparcidos por las tierras de Judea y por Samaria, salvo los apóstoles. Unos salieron porque les tocaba y los apóstoles todavía no habían entendido. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto, y Saulo seguía asolando a la iglesia. Entonces es impresionante que por esa persecución de Saulo, el Señor lo usó, o el Señor usó esa persecución para que se cumpliera Hechos 1:8. Empezaron a salir. Por eso se dice que antes del versículo 4 del capítulo 8, que empezaron a predicar en Samaria.
No entendían los apóstoles, dice, algunos se quedaron. Luego viene la conversión de Saulo, y es el mismo Saulo el que empieza, el mismo Pablo, el que empieza de verdad a compartir en otros lugares. Y entonces uno dice, Señor, tremendo. En Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y luego viene la conversión de él. Y uno dice, el mismo que utilizó el Señor para que los dispersara, ahora se convierte. Y entonces empieza toda esta historia de la iglesia, toda esta persecución. Luego viene en el año 70 que la destrucción del templo, porque los romanos se dice que estaban acosando a los judíos para que pagaran un tributo, porque estaban como mal de finanzas, y entonces al ver que ellos estaban enojadísimos y mataron como a 6.000 romanos en ese entonces, no, ellos dijeron, acabemos ese templo. Nerón había dado orden por allá, según la historia, a Vespasiano que matara, pero se murió Nerón. Vespasiano no alcanzó a llegar, y entonces fue el hijo de Vespasiano mucho después el que persiguió a los judíos, que vino luego la diáspora, y el Señor a través de eso los mandó, pero lejos a todos. Llegaron, por eso el evangelio, y muchos judíos salieron y llegaron a Asia, llegaron a África, llegaron hasta Tarsis, que Tarsis es en la actualidad España. Fue tanto lo que pasó después de eso que una comunidad gigantesca judía llegó a Argentina, o sea, llegaron a América. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Se cumplió lo que el Señor había ordenado? Pues claro, el Señor cumple sus propósitos aún a pesar nuestro. Entonces no salieron ellos, el Señor los dispersó, y es increíble. Llegaron hasta Argentina, que uno dice, Señor, de verdad es impresionante. Uno dice, Señor, sí, el evangelio es sencillo, pero es poderoso. En tus manos y en las manos del Espíritu Santo, el Señor dispersó, pero también posicionó y empoderó a todos los cristianos en el mundo. Y uno todavía dice, ¿no, pastor? Uno dice, no, es que de verdad donde hay un judío hay prosperidad, hay bendición, eso es a donde llegan. Sí. ¿Por qué? Porque es que ellos contagian vida, porque es que ellos contagian orden. Y no solamente, digo yo, son todos convertidos cristianos, no, pero tienen temor de Dios. Y uno sabe que las comunidades judías son comunidades íntegras, son comunidades honestas, y entre comillas los tachan a los ricos. Llegaron los ricos, es que esos judíos tienen plata, es cosa seria, pero el Señor los colocó en lugares estratégicos, porque recordemos, el poder del Espíritu Santo es poder para poder. Entonces Jesús utilizó esa persecución para esparcirlos. El enemigo, saben que utiliza la misma estrategia para esparcir a los suyos y crear cultura. Estaba leyendo, pastor, ¿sabe qué es cultura? Bueno, académicamente o moralmente es la condición o la medida del carácter, de la personalidad, de los valores de la persona, de acuerdo al conocimiento que vaya adquiriendo, la formación. Sí, la cultura son, como normas, como tradiciones que tiene una sociedad. Sí. Pero cultura quiere decir a lo que se le rinde culto. Ah, ya. Entonces, es eso. Mire, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que toda esa migración en Europa de personas del Oriente, que creen en el Islam, ha causado problemas. ¿Por qué? Porque no siempre llegan los buenos, salen y llegan, y entonces ha habido atentados en Europa, que los del Islam,
pero ¿saben cuál es la religión que más ha crecido en los últimos años? El Islam. ¿Por qué? Porque donde han llegado, han contagiado. Bueno, yo diría han contaminado. Porque cada persona llega con lo que cree, con su cultura, o sea, con lo que rinde culto y lo esparce. Entonces uno dice, tremendo. Y pastor, y yo quiero que veamos, y quiero con respeto decirlo, hay hermanos venezolanos que han llegado a nuestro país y han sido una bendición en muchos campos. Aún en las iglesias uno ve pastores venezolanos con pasión, con amor, que han venido a traer la palabra con un nuevo aire, con una nueva sazón, y que han llegado a Colombia a bendecirnos también. Pero hay otros que yo no sé si se han dado cuenta. Cuando yo estaba preparando, yo decía, oiga, sí, yo no sé cuántos han visto que ha proliferado, porque estaba leyendo en lo de la DIAN, que muchos venezolanos han llegado a poner lugares de brujería. Muchos venezolanos han llegado a colocar, no sé si han visto como una manifestación más grande de lo de José Gregorio. Ahora uno ve en los postes, aquí cerca, consultorio de José Gregorio, aquí la India, no sé qué, el negro, no sé qué. Todos esos ídolos que son fuertes, enraizados venezolanos, como que lo de José Gregorio, un indio que ellos tienen allá al que le rinden culto, una virgen, un negro, dice el negro tal, no me acuerdo del nombre, pero ha proliferado. Y uno ve en los postes y uno dice, ah, sí, eso es de los venezolanos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Ellos han traído, han contaminado con su cultura, con lo que le rinden culto. Por eso digo, no todos los que no son cristianos, y de verdad han contaminado muchos lugares, muchos barrios. Nosotros aquí en Modelia vemos varios consultorios, entre comillas, de José Gregorio, que eso es brujería, eso es idolatría. Y uno dice, tremendo, porque los migrantes cubanos, cuando llegaron a Venezuela, cuando los llevó anteriores presidentes, que uno dice, se llenó de cubanos Venezuela, llegaron médicos que no eran médicos, sino enfermeros, a hacer la función de los médicos, pero con ellos llegó también la santería, desde los niveles más altos hasta los más bajos. Sí. Sabemos que que sacaron los huesos de Simón Bolívar para hacer cultos y para hacer brujería, así como así. Entonces uno dice, tremendo. ¿Y qué hemos hecho nosotros, sabiendo que eso viene culturalmente con la migración de venezolanos a nuestro país? ¿Qué hemos hecho? Ay, pero ¿qué podemos hacer, pastores? ¿Qué vamos a hacer? Pues orar, ser estratégicos en nuestra oración. Yo me sentía incómoda y mal, y yo pensaba, no, yo le voy a decir al pastor que cuando a mi esposo el pastor, que cuando vayamos saliendo de Modelia a donde vamos, o a donde mi padre, o a donde mi suegra, estemos orando por Modelia. Señor, estamos viendo, y a veces uno le dice, oiga, ¿cómo está de inseguro Modelia? ¡Ah! Cuando era un barrio tan tranquilo. ¿Pero por qué? Porque es cultural, porque han venido los que traen esa cultura, los que tienen esa cultura, y no hemos hecho nada, no hemos orado. Entonces, la invitación en esta mañana es que yo tengo que dejar de pelear mis luchas internas. Uno se encuentra con alguien y dice, ay no, es que necesito que oren por mi matrimonio, y es la misma petición de hace 30 años, de hace 20 años. Sí. Uno dice, Dios no, tenemos que dejar de distraernos con lo nuestro y avanzar. Tenemos que sería como otro sinónimo de avanzar, adelantarnos. Tenemos que caminar, tenemos que
proseguir, no nos podemos quedar en lo mismo. Estaba viendo un testimonio de una pareja cristiana que estaban viendo que el nieto tenía como conductas, como cosas amaneradas, y que ellos se estaban dando cuenta que este muchacho parecía que tenía inclinaciones raras, y estaban dando el testimonio. A mí me pareció muy fuerte porque esta pareja, ya era una pareja mayor, este hombre empezó a llorar y dijo: yo quiero contarles que yo como cristiano tuve problemas con pornografía 40, 50 años, y yo me siento responsable de la puerta que abrí para mi familia. Y yo digo: mire a mi nieto. Entonces pensemos, sí, claro, meditemos qué puerta y qué ventanas estamos dejando abiertas y no estamos cubriendo en oración. ¿Por qué nos estamos concentrando? ¿Por qué el enemigo nos tiene concentrados en nuestro círculo interno? Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi hijo, tengo que orar, pero todo soy yo. ¿Y qué de nuestro entorno? ¿Y qué de que el Señor nos dijo: miren, ustedes tienen que salir de Jerusalén, de Judea, de Samaria, tienen que ir hasta lo último de la tierra? Y ni siquiera hemos salido con nuestra oración de nuestra familia. No, que también sea un motivo de oración, un no estar pasivos ante el mundo, sino activos, ya que hemos estado estas predicaciones acercándonos, levantándonos, y ahora avancemos. Tenemos que hacer esa avanzada. Creo que eso también es un término militar. Una avanzada es llegar a un lugar, una avanzada militar, llegar a un pueblo, a un territorio, poner su cambuche y decir: aquí estamos nosotros, ¿cierto? Esa es lo que hace la avanzada. Nosotros espiritualmente tenemos que hacer una avanzada. Al menos empecemos cada uno en nuestro barrio. Señor, voy a empezar a orar por mi conjunto. Señor, que este conjunto sea guardado, Señor, para ti, que yo reprendo, Señor, todo demonio de división, de robo, de idolatría aquí en mi barrio. Señor, que la seguridad venga por ti, por la presencia tuya, que tú seas un agente de transformación. Porque acuérdense que ese versículo, pastor, no lo tengo presente, pero me lo acaba de poner el Señor en la mente. Lo que decían: aquellos que trastornan el mundo ya llegaron. Nosotros tenemos que trastornar el mundo, nosotros tenemos que de verdad ser esos agentes de cambio que necesitamos. Queremos un avivamiento, pero que el Señor lo mande de un momento a otro. Pero ¿qué estás haciendo tú? Ora por el entorno tuyo, por tu Jerusalén, por tu Judea, por tu Samaria, pero empecemos a orar por nuestro barrio, por nuestra ciudad. Nosotros oramos por Colombia siempre, gracias a Dios, en nuestros servicios, pero por favor, tenemos que empezar a ser activos con lo que Dios quiere que seamos activos. El Señor dice en Efesios 6:10, pastor, para terminar con esto, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla, porque nosotros tenemos que estar absolutamente seguros que necesitamos librar no solamente una batalla interna con lo nuestro, sino una guerra externa. Todo lo nuestro, el Señor dice: mira, encárgate de mis cosas, que yo me encargo de lo tuyo. Y queremos que el Señor se encargue de lo nuestro y nosotros también, pero lo demás está desprotegido. Tenemos que cubrir esos lugares, como les decía, nuestro entorno, nuestro conjunto donde vivimos, nuestro barrio, nuestra ciudad. No una oración tan general, sino una oración específica diciéndole: Señor, yo no quiero contaminación en mi lugar, yo no quiero que culturalmente se vea afectada mi nación, y ya está afectada. Él estaba escuchando no sé si es el alcalde o el gobernador de Bucaramanga, el cristiano, que él le hizo un llamado a los pastores. Dijo: pastores,
yo me encargo de cosas estratégicas en el gobierno que tengo, de cubrir seguridad, pero ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes sabían esto? Les voy a contar. Llegaron migrantes que están en minas, están en las minas, pero ¿saben qué me di cuenta? Porque me solicitaban allí que cada mina tiene una bruja a la entrada, así, abiertamente, una bruja orando porque se les facilite a los venezolanos el trabajar allí. Entonces él decía, perdón, pastores de la ciudad de Bucaramanga, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes, yo soy cristiano, mire, ustedes están orando, ustedes, ¿por qué no me colaboran con esto? Porque es que no solamente es a nivel profesional, ejecutivo, financiero, sino a nivel espiritual. Esta es una batalla de todos. Entonces, yo quería compartir la palabra, quiero que el Señor nos empodere, que pedimos siempre y que sigamos pidiendo el Espíritu Santo, poder para poder despertarnos y poder no solamente acercarnos, levantarnos, sino avanzar. Porque se va a dar un avivamiento, pero yo estoy siendo protagonista de ese avivamiento, yo estoy haciendo mi parte para ese avivamiento. No sé, pastor, si quiera compartir algo antes de hacer la oración final. Pues bueno, pastora, en realidad es maravilloso volver a encontrarnos con lo reinsistente que está trayendo el Señor. Sí. Estamos desconectados, estamos orando por los bienes personales, por nosotros, la oración yo hago, pero hay que entrar en el terreno, hay que intervenir. Sí. Lo que está causando oscuridad, caos, crisis, lo que le está permitiendo al enemigo ganar terreno, avanzar. Así es, en el pastor. Nombre de Jesús, más que una oración, es con esa pasión, como Santiago 5:6, que habla acerca de ese énfasis, de esa condición. Y debe ser así, no es una oración cerebral, religiosa, porque podemos orar bonito, pero adentro no sentimos nada, no oímos. Entonces lo que yo sugiero es eso, que adentro está el motor de tu pasión por el propósito de Jesús para esta nación, para nosotros, para todo lo que está pasando. Y vamos nosotros a retroalimentarnos en ese trabajo. Sí, así es. Pues oraré por eso, pastor, en este momento, para dirigir a nuestra familia Camivida, Amén. a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y pastor, y entonces luego oraremos por Colombia y por Israel. Padre amado, gracias por tu palabra. Señor, amén. Nosotros tenemos que entender, gracias, Señor, que nuestra oración no debe permanecer solamente en nuestra Jerusalén, en nuestra familia, distraernos, digo con respeto, distraernos solamente con nuestras dificultades, sino que nuestra oración no debemos subestimarla, como hemos dicho y hemos aprendido, sino entender que hay poder sobrenatural para extender con la ayuda poderosa del Espíritu Santo, que tenemos que orar por nuestro entorno, que no podemos dejar que otras culturas tomen ventaja de nuestra nación, de nuestra vida, de nuestros jóvenes. Como decía el pastor, esos distractores de conciertos, todo es enfocado al exceso, a fiestas, a distracción, pero nunca es un enfoque espiritual, que es lo básico y el cambio que necesitamos todos. Señor, que reconozcamos nuestro pecado de habernos concentrado y ser egoístas, y hemos sido egoístas, pero queremos, Señor, ser transformados y recibir poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que debemos hacer, para poder cumplir tu propósito, Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos, por lo que tú puedas mover, por lo que tú enciendas como pasión en su entorno, como decíamos, en su barrio, en su conjunto residencial, en nuestra ciudad, en todo Colombia. Pero debemos ser
conscientes de nuestra Aleluya, responsabilidad Jesús, como Jesús, cristianos. Jesús, Señor, Jesús. gracias por esta mañana, gracias Amén. por lo sembrado a través de tu Espíritu Amén. Sí, Santo, Señor, en el amén. nombre Gloria a tuyo, Dios. Jesús. Amén. Amén. Señor, nuestra Colombia, Así es, Dios. en tu nombre, Señor, la confrontamos con tu autoridad. Tomamos la autoridad que nos has dado para echar fuera demonios, Así, Jesús. para destruir todo tipo de oposición, de adversidad, de las tinieblas, todos los planes de Satanás, del maligno Así, Jesús. y sus potestades. En el nombre tuyo, Jesús, Así, tenemos Jesús. autoridad para cancelar, para atar y anular Así todo el plan de las tinieblas sobre Colombia. Así, mi Señor. Seres humanos, Señor, que por alguna razón, por las crisis, por los caos, Señor, en tu nombre reprendemos y declaramos esterilizada toda brujería, hechicería, Sí, Señor. toda Sí, Jesús. acción, toda situación, Señor, de oscuridad, Así, de santería. de Señor. santería, Señor Dios mío, Padre Santo, todo maleficio, Señor, toda práctica del ocultismo Así, en Dios. tu nombre en Colombia está cancelada. Amén. Lo tenemos cancelado en tu nombre porque tomamos autoridad y tenemos tu autoridad. Y tú, Señor, ejecuta esa solicitud. Así Gracias, es. Señor Gracias, Dios. Señor. Declaramos echado fuera de nuestro país todos aquellos monstruos, todos aquellos ya, Señor, desahuciados que son Así brujos, es. hechiceros, que la santería, que todo tipo de brujería, de oscuridad, que aterricen, que establezcan en cualquier lugar, cualquier columna, cualquier, Señor Dios mío, terreno, está en el nombre de Jesús esterilizado. Así es. Confesamos a Colombia con la fragancia de la Amén. sangre Así de es, Jesús. Señor. Así Con es. la fragancia de tu sangre, Jesús, toda Colombia es suficiente, Señor. Porque la oscuridad no soporta, Señor, ni lo más mínimo acerca de la fragancia, Señor, de tu nombre, de tu autoridad, de tu sangre, de tu palabra. En tu nombre nos Así es. bendecimos, inmunizados, nosotros Amén. guardados, bendecidos, Señor, en tu autoridad. Gracias, Así es. Señor, por Gracias, tu iglesia en Jesús. Creciendo, creciendo, Amén. Así es, restaurando Señor. y abriendo puertas, Señor. Gracias. Amén. 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 Israel, Ahora pastor. vamos a orar por Israel. Bueno, Señor, Israel tiene un tiempo ya largo de 2 años, quizás, no sé, más o menos un promedio, de una guerra, de una crisis abierta y objetiva y planteada en el terreno, Señor Dios mío, donde se está dando todo este conflicto. Y por tu palabra sabemos, Señor, que esto es como un periodo de 7 años casi. En el promedio, Señor Dios mío, una situación compleja, un rifirrafi, y que ha venido generando situaciones. Señor, la humanidad inconversa no entiende por qué Israel tiene la razón o el derecho. Pero también entendemos nosotros que aunque son israelitas, no muchos están, Señor, interpretando o entendiendo de qué manera la misericordia y otros procedimientos de logística, Señor, podrían ser, Señor, activados para un acercamiento pacífico, aunque no se halle en un acuerdo formal como se espera. Señor, nosotros agradecemos, Señor, al gobernante, al presidente, Señor, al gobernante, Señor Dios mío, Padre de Israel, a todos sus ministros, a esta cúpula, a esta logística, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Bendecimos a Israel, pero bendecimos también a todos los cristianos que hay en Samaria, a todos los cristianos, Señor, de los terrenos, Señor, de árabes, de todos los postulados que tienen otra condición.
Hablamos, Señor, autoridad de gracia, de misericordia. Hay mucha gente convertida que está orando, Señor Dios mío, Padre, como los samaritanos a Samaria, Señor, todo esto. Entendemos que son seres humanos y que tú viniste para salvar a la humanidad. Tú no haces acepción de personas. Así es. Bendecimos a Israel, bendecimos, Señor, a Hamas. Señor Padre, bendecimos todos los demás opositores, Señor Dios mío. Gracias, Señor, por gracia, por misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos despedimos esperando que Dios Aleluya, los gloria a Dios. sorprenda con su amor, con su misericordia, con su bendición. Sí, amén. Gloria a Bueno, Dios. una bendecida semana. Amén, nos bendecimos. Aleluya, gloria a Dios. El punto rojo.